que habían existido algunas discrepancias entre los integrantes de comisiones en la legislatura provincial que ponían en riesgo la sanción de la ley de emergencia hídrica y del tratamiento de la nueva ley de transporte. Para aclarar cualquier punto y además para brindarnos información, estamos en contacto con el presidente del partido bloquista, que además es el presidente del bloque bloquista, Luis Rueda. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Roberto Pugliese te saluda, Sergio Eiben, Jorge Yáñez y Pepe Núñez. ¿Cómo estás? Roberto, Sergio, bueno, Pepe, a todo el equipo ahí, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Teníamos información que habían habido algunas discrepancias respecto a la redacción de la ley de emergencia hídrica que terminó volviendo a comisión. ¿Qué sucedió realmente? Sí, a ver, el Ejecutivo propuso tratar sobre tablas, sí, la ley de emergencia hídrica. No tenía despacho de comisiones, tenía de obra, pero no tenía de LAC. Que lo mismo había pasado con el tema de la ley de transporte. La ley de transporte no había tenido tampoco despacho, por lo tanto se pidió que se tratara en comisión o que se siguiera conversando en comisión, y sobre todo porque se le habían hecho algunas modificaciones, se habían planteado algunas incorporaciones a la ley que nos había presentado el Ejecutivo, que le había llevado el secretario de Transporte. Bueno, la ley de emergencia hídrica ayer, como se trató directamente sobre tablas y se armó se armó comisión directamente en el recinto para poder tratarlo, surgieron algunas diferencias o por lo menos algunas dudas sobre la ley, que las planteó el diputado Mario Herrero, y eso hizo que que se le consultara al oficialismo. El oficialismo pidió un cuarto intermedio para consultar al Ejecutivo, después de volver ese cuarto intermedio, que eran supuestamente 5 minutos, pero fue cerca de media hora, seguían las dudas. Por lo tanto, junto con el diputado Patinela, le pedimos al diputado Juan Cruz Córdoba que volviera a comisión para analizarlo esta semana que viene y ahí ya directamente tratarlo en la próxima sesión. Uh-huh. ¿Y cómo ha quedado, digamos, las relaciones entre el oficialismo y el bloquismo? No, bueno, nosotros colaboramos en todo lo que sea necesario para sacar proyectos importantes para San Juan, pero también vamos a plantear diferencias cuando haya que plantearlas. Uh-huh. En esto nosotros coincidíamos junto con otros bloques que también vienen acompañando al oficialismo, que la ley tenía que volver para hacerle algunas observaciones. Lo mismo que la ley de transporte también, que eso lo planteamos. ¿Y qué observación, Luis, qué observaciones le hacen o le harían o estarían preocupados para que se hagan? ¿Te referías a la ley de emergencia o a la de transporte? A las dos. Bueno, la de transporte eran sobre todo cuestiones de forma, porque se habían incorporado algunos artículos, o por lo menos se habían aclarado algunos artículos. Por ejemplo, el tema del seguro obligatorio, la antigüedad de los vehículos, cuando era la antigüedad de los vehículos, que no estaba establecido en un principio en la ley o no estaba aclarado. El tema del carnet profesional. Tampoco sabíamos que ya las aplicaciones estaban tributando, sí. Se le estaba cobrando ya, eso tampoco lo teníamos en conocimiento. Todo eso había sido incorporado a un borrador o una nueva ley que había llevado el secretario de Transporte, que nosotros necesitábamos por lo menos esta semana para conocer cuáles eran las modificaciones que le habían hecho. Por eso pedimos una semana más. Y lo mismo con el tema de la ley de emergencia, que no estaba bien claro cuál era la atribución que le querían otorgar a OCE, sí. Porque ellos ya tienen la facultad de poder contratar o poder... Sí, compras directas, digamos. Exactamente, lo pueden hacer porque como organismo lo podían hacer y la ley se los permitía. Entonces no teníamos bien claro... Pero, Luis, la ley se los permite siempre y cuando sean casos de urgencia. No, bueno, pero dentro de la emergencia está como urgente todo lo que se necesite. Era como que ya estaba, y lo explicó bien el diputado Mario Herrero, ya esa facultad la tenía. Es más, que conoce y sabe, porque en los departamentos pasan que por ahí o se necesita obras importantes, se les autorizan, o sea, por ejemplo, las perforaciones de pozos o lo que tengan que hacer. Pero no se habla, Luis, discúlpeme, justamente en ese tema de las perforaciones, se dicen que hay 5 veces más de las que están autorizadas y que no hay control.
bueno, es que esa era la cuestión también, por eso fueron los técnicos de OCE que explicaron, pero había algunas dudas, como no había tenido despacho del ACT, pedimos que se tratara que se hiciera una nueva reunión la semana que viene para sacar nuestras dudas, porque si no era medio difícil ayer, porque teníamos que seguir pidiendo cuartos intermedios, nos pareció lo mejor pasarlo a comisión y que bueno, ahí analizar todo y que salga una buena ley que le permita al Ejecutivo contar con una herramienta para poder obviamente hacer más rápido todo lo que necesite, ¿no? Perdón, una sola consulta. Sí. Esto responde a la dinámica de las discusiones legislativas, no ponen en riesgo, como se habría dicho, esta suerte de acompañamiento de la gestión del gobernador, ¿verdad? No, pero no sé, y lo aclaro, nosotros tenemos bloque propio en la Cámara, el bloque bloquista, así como acompañado al Ejecutivo durante estos 2 años en leyes que necesitaba para gobernar. Ayer también acompañamos al justicialismo en un proyecto de ley en la sesión de un terreno a 25 de mayo, que el oficialismo decidió no acompañar, pero nosotros consideramos que bueno, que había que tratarlo, porque ya tenía de obra y faltaba despacho del AC. Como me pasa a mí, durante estos 2 años no he podido sacar todavía ningún proyecto que hemos presentado como propio. Otra de las cosas que le hemos pedido al Ejecutivo empezar a tratar también los proyectos de los demás bloques, ¿no? Claro. Nosotros tenemos cerca de 20 proyectos que todavía no hemos podido ni siquiera tratarlo en comisión, ¿no? Está bien. Diputado, a partir de la buena relación que existe con el oficialismo, ¿hay posibilidades de que alguno de estos temas ingrese antes de la sesión del 11? O sea, que ingrese y sea tratado, debatido en la sesión del 11 de diciembre. Y bueno, esperemos. Mira, la ley de bomberos, que es una de las cuestiones que hemos planteado por nuestro bloque, hemos pedido que sea antes de fin de año. Parece muy importante que los bomberos cuenten con una ley. Es la única provincia que no tiene ley de bomberos voluntarios. Y sabemos que todos los días están arriesgando su vida en diferentes incendios, obviamente, o eventos que asisten ellos, que ponen en peligro su vida. Y estamos convencidos que tienen que tener una ley que los regule. Seguro. Te repito, San Juan es una de las únicas provincias que no tiene ley de bomberos voluntarios. Está muy bien. Y hemos presentado más de cerca de 20 proyectos que todavía no hemos tenido o no lo hemos podido tratar. Esta mañana también estaba hablando con la gente en medio ambiente, porque hay mucha preocupación por el tema de las rompetormentas, estos mecanismos rompetormentas, y sobre todo en Valle Fértil, que se siguen usando estas prácticas. Sí. Y bueno, que no hay precipitaciones porque no están habiendo controles sobre estos mecanismos, que dicen que vienen aviones de Mendoza y que bueno, todas estas cuestiones por ahí no tenemos respuestas y empieza a generar algunas cuestiones en algunos bloques que bueno, que empiezan a exigir que se traten sobre ¿Cómo piensan también, ¿no? ¿Cómo piensan encarar el tema tan preocupante de los cañones rompetormenta o en algunos casos los aviones rompetormenta? ¿Tienen algún proyecto en específico más allá de la emergencia hídrica y todo lo demás? ¿O? A ver, mira, primero lo que hemos hecho, hemos prohibido que cualquier tipo de práctica, pero ¿cuál es el tema? Sí. Que si vos lo prohibís en San Juan, pero los aviones vienen de Mendoza. Vienen de Mendoza, claro, de Mendoza o de otra provincia, y la verdad que las tormentas no se generan en San Juan, se generan en otra provincia, y si vos las desviás, o según lo que dicen los productores o lo que dicen los expertos, que por ahí podés desviar esa tormenta, y bueno, obviamente eso te genera problemáticas en la provincia de San Juan. Seguro. Pero ¿cuál es el tema? Que no tenemos nada todavía comprobado, no hay ningún dato que haya llegado ni de la universidad, ni de ningún instituto que nos, o algo científico que nos diga cómo es el tema. Por eso hemos estado en contacto con la Secretaría de Medio Ambiente y le hemos pedido más precisiones, porque no tenemos ninguna comprobación. Pero bueno, así como este proyecto, hay varios. Nosotros también durante el año presentamos el tema del proyecto para educación financiera en las escuelas, tampoco tenemos respuestas. Tenemos el proyecto de acceso a la información pública, bueno, proyectos que hacen también a la energía renovable para poder incentivar el uso de energía renovable en la provincia. Bueno, hemos presentado más de 20 proyectos y todavía no hemos tenido respuesta, por eso ha sido el pedido también al Ejecutivo, a través del vicegobernador, que empecemos a tratar los proyectos de los otros bloques. Está bien, Luis, ¿no han tenido ningún papelito o algo que pronostique el presupuesto del año 2026? No, nada todavía. Todavía no hay nada. Hemos extendido ahora las sesiones ordinarias, o el periodo de sesiones ordinarias, para eso mismo, esperando que llegue
que llegue el presupuesto. También estamos esperando la ley de proveedores, la ley de proveedores mineros, que es otra de las cuestiones que bueno, decía el Ejecutivo que iba a mandar, y nosotros a tener uno de los departamentos que es Iglesia, donde tenemos el diputado de Iglesia, también está ansioso o está con mucha expectativa por ese proyecto de ley, ¿no? Del tema de energías renovables. A propósito de Iglesia y del diputado... de proveedores mineros. Sí, Luis, te aprovecho para consultarte. Hay una controversia generada entre los ex intendentes Marinero y el ex diputado Capello respecto a las regalías mineras y demás. ¿Ustedes han podido tener información así de primera mano de esta controversia? Sí, he escuchado algo del diputado Capello. A ver, el diputado Capello tiene que saber que también los fondos de los fideicomisos y de fondos también provinciales o nacionales que hacen a la minería, muchas de las obras o cuestiones que él debe estar reclamando para el departamento de Iglesia depende de la provincia también. Dice, a ver, tanto de los gobiernos de Gioca, como Uñal, como de Orrego, también hay cuestiones que dinero de las regalías que van a la provincia y que después obviamente tienen que volver al departamento de Iglesia y no han vuelto. Él por ahí cuestiona algunas cosas que se podrían haber hecho en el departamento de Iglesia, pero te digo, obras importantes, por ejemplo, de infraestructura, o otras de servicio, por ejemplo, el tema de haber mejorado la conectividad o haber mejorado algunas arterias, depende también de la provincia, ¿no? Entonces no es un reclamo que si hay cosas que no se han hecho en el departamento de Iglesia, o sobre todo también fomentar a la parte turística o obras que vayan al turismo. Y ahí también me parece que nos tenemos que empezar a debatir el tema de los proveedores o quienes se ven beneficiados por la minería, porque bueno, hay empresarios que son un ejemplo y que realmente invierten en la Iglesia. Ustedes saben que hay por ahí empresarios que han tenido obviamente o han hecho obras importantes en la minería, después han invertido en el nuevo departamento. Sí. Ustedes ven el hotel de Pismata, por ejemplo, que es una inversión privada, que lo ha hecho un privado que se ha dedicado a la actividad minera en ese departamento. Pero en cambio hay otros empresarios que les va muy bien en la actividad privada con la minería y después deciden invertir en otras provincias, ¿no? Que es otra cuestión que también nos tenemos que dar el debate. Estamos abiertos obviamente a que se cuestione, porque de las críticas también se construye, pero me parece que por ahí se ponen los ojos en la intendencia, y hay que tener en cuenta que si las cosas, ya que él considera que faltan hacer cosas, hay que también tener en cuenta que hay un gobierno provincial que es el que tiene que controlar, el que tiene que establecer una hoja de ruta. Hay un plan estratégico 2030 que también ahí se tienen que planificar los departamentos, y sobre todo los departamentos mineros, ¿no? Luis, te agradecemos como siempre la gentileza y este espacio compartido con nosotros. Te enviamos desde aquí un gran saludo. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Un abrazo grande. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo. Sí, señor. Aclarado las inquietudes que tenías respecto al tratamiento de las leyes o de los proyectos de ley que hay en la Cámara. Aclarado. Bueno, por lo menos sabemos que... De una mano. Hemos escuchado. Sí, sabemos que van a ser tratadas aquellas leyes que son de vital importancia. Está bien, pero lo que me extraña es que dicen no nos tratan ninguna ley presentada por nosotros. Es que es la verdad. No se ha tratado ninguna ley. Está bien, pero ¿y entonces qué clase de alianza política es esta que no te dan bola los proyectos que presentás vos? Y los que ha nombrado Luis Rueda son importantes, me parece. Claro. No, esos son los proyectos del Ejecutivo. Los proyectos de él no son... Del bloquismo, no son tratados. No, por el momento... Pregunto, vos que tenés, a ver, usted que sabe tanto. Estar en comisión. Por orden de prioridades. Primero está la ley de proveedores mineros. Le vamos a pedir al gobernador que trate que se comiencen a tratar los proyectos propios. Claro, eso no en este caso el bloquismo. Pero eso no se lo tenés que pedir al gobernador. Bueno, lo acaba de decir. Yo a lo que voy es qué clase de alianza política que no te trata los proyectos que vos presentás de tu aliado. Eso es lo que digo. Es por esto y por